qué es imposible perder grasa sin fuerza de voluntad? Bueno, es lógico, ¿no? Si no tienes fuerza de voluntad, ¿a dónde va a llegar? Ser consciente de que hay muchas formas de perder grasa que no pasan por restringirse alimentos, por estar a base de lechuga, por hacer ayunos, por dieta. Una de las cosas que más fuerza de voluntad supone es tomar decisiones. De hecho, se decía que Barack Obama tenía un armario lleno de trajes que eran todos iguales para no gastar fuerza de voluntad en algo tan banal como saber qué va a vestirse ese mismo día. Tengo un problema en la muela, voy al dentista. Pero luego tengo un problema de salud, un problema de que quiero perder grasa, de que no me veo nada bien en el espejo. Y lo último a lo que recurro es a un profesional de la salud. Y no existen personas que tengan más o menos fuerza de voluntad, sino como hemos dicho, hay aspectos en los que le... ¿Qué ha pasado? Bueno, que somos muy inteligentes. No vamos a hablarnos mal. Mirad, vamos a grabar un episodio 2 veces. Antes hemos grabado, no le hemos dado a grabar el audio. Son cosas que pueden pasar. Yo sé que no es la última vez que nos va a pasar. Casi seguro. Yo espero que aprendamos de los errores. Aprendemos de los Tenemos errores. que comprobar 4 botones. 4 botones. No ha faltado uno. No ha faltado uno. Muy cerca, que cerca. Pero no, yo sé que nos va a volver a pasar porque sé que vamos a volver a fallar. De hecho, de eso volveremos a hablar ahora en el episodio de hoy. Hemos estado grabando para absolutamente nada, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque controlamos un montón este tema y no nos molesta volver a repetirlo. Tenemos rato para grabar, no te preocupes. No, sí, tenemos rato, pero buah, la cara que se me ha puesto cuando he mirado y digo, madre mía, que no estaba grabando. Bueno, volvemos a lo de antes, ¿no? Que me abandonas. No te abandono. Sí. Me has abandonado tú primero. No, eso no. Me ha echado, tío. Eso no es cierto. No es Sí, cierto. sí. Me abandona y este es el compromiso que demuestras con el podcast. El compromiso es total y va a dejarse todo preparado. Todo preparado y a costa de mi salud. A costa de tu salud capilar. Sí, totalmente. Para los que no sepáis, Hugo me abandona y es que se va de Granada casi seguro. 99%, 1% de fe, yo lo tengo. ¿Dónde vas? Pues creo que va a ser Colombia, tío. 3 meses a Colombia con un chaval que conocemos, a vivir con él. Y Dios, que no va a haber mejor momento. O sea, lo único que me ataría a estar aquí en España es el podcast. Y nos vamos a dejar preparados. Muy probablemente después tengamos más cosas encima que sí que requieran que estemos los dos aquí en España. Entonces, viendo esa situación, como son solo 3 meses, digo, tiene sentido que sea ahora, no más adelante. Pero si después sí que tenemos cosas que requieren que estemos en España, pues ahí ya sí que chao a esa opción. Está bien. Está bien, ¿no? Bueno, Tío, me venga. abandona igualmente. Suelta la frase, tío. Bueno, ¿por qué es imposible perder grasa sin fuerza de voluntad? Bueno, es lógico, ¿no? Si no tienes fuerza de voluntad, ¿a dónde va a llegar? Venga, ¿por qué dirías, Hugo? Luego hablaremos, ¿no? Largo y tendido, pero ¿por qué dirías que puede ser positiva esa fuerza de voluntad? Vamos a decir, para perder grasa o para cualquier cosa en la vida. ¿Qué podemos decir en positivo de la fuerza de voluntad? Hombre, la definición de fuerza de voluntad es la de poder tomar decisiones a corto plazo o abstenerte a cosas que te apetecen con el objetivo de conseguir algo a medio o largo plazo. Entonces, si cuentas con esa fuerza de voluntad y todas nuestras metas o nuestros grandes objetivos sabemos que son a medio y largo plazo, porque no te vas a sacar una posición en 2 días, no vas a conseguir un cambio físico en un mes, no vas a conseguir el puesto de trabajo de tus sueños en cuestión de semanas. Entonces, pues la fuerza de voluntad es necesaria para conseguir una gran meta. Vale, ok. Podemos decir entonces, ¿no?, que la fuerza de voluntad tiene cabida para procesos, yo te diría, otras poquito complejos, podemos dejar ahí, ¿no?, ese matiz, porque ahí entra, ¿no?, yo sé, proceso de competición a nivel de deportista. Yo te digo que sin la fuerza de voluntad yo no me subo a esa tarima ni de broma. Me quedo a mitad de camino y a la mínima que llegaba yo allí a la Meca a entrenar, reventado, con muy poquitas calorías encima, yo te digo que lo dejo sin esa fuerza de voluntad. Entonces, podemos decir, ¿no?, que tendría cabida en ese aspecto a nivel de... para la consecución de algo que no es tan a largo plazo y que es un poco más complejo, ¿no?, que requiere a lo mejor de fallar muy poco, podemos decirlo, ¿no?
Sí, y con aspectos que para una persona individual le cueste, ¿vale? Porque habrá gente en el que pueda decir, ostras, Hugo, qué fuerza de voluntad tienes, que lleva esto, esto y esto adelante, que vas a entrenar y demás, pero la fuerza de voluntad se mide en lo que realmente no te gusta. Y pregúntale a mi madre qué fuerza de voluntad tengo yo a la hora de fregar los platos. Ahí es donde se demuestra si tiene fuerza de voluntad o no tiene fuerza de voluntad, porque a una persona que le gusta entrenar no está requiriendo de esa fuerza de voluntad. Efectivamente, efectivamente, de hecho, justo, ¿no? También hablamos mucho de esa fuerza de voluntad para acciones que al grueso de la población le pueden parecer complicadas, ¿no? Como ir al gimnasio. Claro, Sí. yo me pongo a pensar, y es una pregunta que te han hecho un montón de asesoras seguro. ¿Cuál es el mejor momento para entrenar, no? Sabemos que según la ciencia, sí, por la tarde, que llegas a una temperatura corporal máxima y que sería el mejor momento a nivel de rendimiento, sobre todo, ¿no? Luego ahí también entra, pues, a lo mejor la etapa de ciclo menstrual en la que te encuentras y más movidas, ¿no? Pero claro, mi consejo es hacerlo por la mañana. Las decisiones más difíciles, pues las tomamos bueno, las decisiones que son más difíciles, dejarlas para la mañana, que es el mejor momento a priori del día. Eso luego lo vamos a matizar, pero luego me pongo a pensar en mi caso y digo, ostras, yo lo dejo precisamente para el final del día, para terminar mi día de la mejor forma posible. Entonces, claro, ahí te das cuenta, ¿no? Y dices, ¿yo qué fuerza de voluntad he requerido para entrenar por la tarde? Pues absolutamente ninguna. Había algunos días que ni de broma me apetecía entrenar, ¿no? Pero sí, me parece muy buena forma de definir la fuerza de voluntad que uno tiene, el medirla con acciones que no es propensa a hacer. Tú mismamente hablas de fregar los platos, pero sí, sí, me parece una buena forma de matizarlo. Sí, y en el caso de esa mujer con poco tiempo que no tiene integrado el hábito de entrenar, lo más lógico y a donde va a ir el 90% de ese perfil va a ser que lo mejor es entrenar por la mañana. Porque la fuerza de voluntad se puede ver como la barra de vida de un videojuego, que empezamos el día con una cantidad de vida y conforme va pasando el día vamos tomando decisiones, cada vez nos va costando más o pensamos que tenemos menos fuerza de voluntad y es porque estamos más cansados, estamos más fatigados, es más difícil decidir bien. Entonces, si tú te levantas con la barra a tope, pues ve a entrenar en ese momento que lo va a disfrutar mucho más, pues no te está suponiendo mucha más fuerza de voluntad y va a empezar con una gran victoria. Muy bueno, ¿no? Aquí el símil que yo uso, el que has comentado, es que hay varios símiles, vamos con el segundo, ¿no? Pero el que has comentado de que es como una barrita de un videojuego me parece buenísimo, buenísimo, porque tú empiezas con la barrita llena y luego de repente, empieza a peligrar eso, ¿no? Otro símil que me mola es el de la botella de agua. Una botella de agua, tú empiezas la mañanita con esa botella de agua llena y a medida que va pasando el día vas bebiendo de ese agua es esa fuerza de voluntad, ¿no? Y por tanto, vas llegando al final del día, se te va terminando esa fuerza de voluntad, esa botellita de agua y por tanto al final del día es cuando más complicado te va a resultar tomar esas decisiones. Entonces, claro, aquí sacas dos conclusiones. Número uno, la fuerza de voluntad es un recurso limitado, completamente limitado, eso tenerlo muy en cuenta. Y luego, número dos, sacamos como conclusión que en el grueso de la población lo más interesante es poner las decisiones más complicadas al inicio del día. ¿Por qué? Porque es cuando tienes esa barrita de vida llena, cuando tienes esa botella de agua completamente llena. Entonces, hemos sacado pocas cosas positivas, de depender de la fuerza de voluntad, ¿no? Pero ya estamos aquí hablando de cosas pues un poquito más negativas de lo que es la fuerza de voluntad, pero sacamos como conclusión, ¿no? Que es totalmente limitada y luego también que pongamos lo que nos cuesta más, cada uno sabe que es aquello que le cuesta más, en tu caso fregar esos platos, ¿no? Pero al inicio del día, para no pues llegar a la tarde, un momento en el que estás totalmente agotada y decir, vale, pues me voy a poner ahora a hacer algo que me cuesta un montón. Sí, mucha gente también confunde lo que es la motivación con la fuerza de voluntad. Y es que piensa que no tiene fuerza de voluntad porque lo ha hecho diferentes intentos y no se ha dado. Y en realidad han sido porque han sido arreones de motivación. Y es que podemos ver la motivación como una cerilla, es decir, tú la prendes, se mantiene encendida, pero esa cerilla se apaga, no aguanta. Y la fuerza de voluntad la podemos distinguir como si fuese la cera de una vela. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nosotros necesitamos motivación para conseguir un cambio. Eso es inevitable. Si no existe esa motivación y esa gana, no lo vamos a conseguir. Entonces, vamos a encender esa cerilla. Pero lo siguiente va a ser prender la vela, porque lo que queremos es que esa llama perdure, que esté encendida. ¿Cuál es el problema? Que esa cera la gente se la acaba gastando, se la acaba derritiendo, que es esa fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque toman muchas decisiones. Y es que una de las cosas que más fuerza de voluntad supone es
tomar decisiones. De hecho, se decía que Barack Obama tenía un armario lleno de trajes que eran todos iguales para no gastar fuerza de voluntad en algo tan banal como saber qué va a vestirse ese mismo día. Entonces, aquí, Lucas, viendo esta situación, ¿cuál crees que es la mejor forma de hacer que no se gaste esa fuerza de voluntad? Vale, vamos a hablar de varios pilares. Uno que no hemos mencionado, que sí que hemos mencionado en la grabación anterior, es tener un buen porqué. Sin un buen porqué es absolutamente imposible cualquier proceso de pérdida de grasa. Entonces aquí, si no defines tu porqué para conseguir ese cambio físico, perder esos kilos, mejorar esa relación con la comida, te va a resultar imposible conseguir ese cambio. Entonces, para no depender de esa fuerza de voluntad, tener un porqué sólido, un porqué arraigado, un porqué que sea fuerte, que te permita en aquellos momentos de dificultad seguir con lo que es tu plan. Entonces, como punto número uno, para no depender de esa fuerza de voluntad, tener un porqué profundo, un porqué fuerte. ¿Cuál puede ser ese porqué? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De un porqué que es muy blando, muy laxo, por así decirlo. Verse bien en verano. Bien, puede ser, ¿no? Esa motivación, a lo mejor se enciende esa cerilla, ¿no? Con ese porqué de querer verse mejor en verano, pero no es suficiente. Querer verse bien en verano, ¿quién no quiere verse bien en verano? Prácticamente todo el mundo. Sí, y ya lo que se dice de cuando tiene un gran porqué, el cómo aparece. Si tiene Totalmente. un porqué tan pequeño o tan banal, Sí. va a ser muy fácil que encuentres inconvenientes para no cumplir. Pero cuando tiene un porqué mucho más grande, como es ser un ejemplo para tu hijo, de verdad sentir esa autoestima que perdiste hace años, volver a ponerte esos pantalones y conseguir esa confianza en ti misma, ahí el cómo aparece. Y de repente encuentras la forma de dedicar ese tiempo a tu cambio, de encontrar la forma de ponerte en manos de un buen profesional que te acompañe durante todo el proceso. Y así es como se da un proceso mucho más fácil. Pero porque tiene ese gran porqué, porque Claro, tiene un motivo grande. Y justo en la frase de ejemplo que has puesto, lo has dicho, ¿no? Querer ponerse unos pantalones es un porqué flojo, pero querer ganar confianza es un porqué mucho más grande. Entonces, punto número uno, para no depender de esa fuerza de voluntad, tener un porqué lo suficientemente fuerte como para que en aquellos momentos de dificultad no te salgas de ese plan, aunque salirse del plan forma parte del plan, pero que te sea lo más fácil del mundo seguirlo. Luego, punto número dos, ¿no? Esa parte de cocina que tanto me gusta. Ostras, pues ten un plan con recetas que te gusten, no te quites aquellos alimentos que te gustan, no te prohíbas ni carbohidratos, ni te quites esos dulces, lo que tienes que hacer es saber integrarlos en el plan. ¿Qué tienes que hacer para eso? Bueno, invertir en un profesional que sepa hacerlo, pero ser consciente de que hay muchas formas de perder grasa que no pasan por restringirse alimentos, por estar a base de lechuga, por hacer ayunos, por dieta cetogénica, por Herbalife. Entonces, sé consciente de que hay otra forma de hacer las cosas. Es muy probable que puede que ni te lo creas, que puedes perder grasa con recetas como las que tienen nuestras asesoradas. O sea, estoy seguro que fliparían y te dirán, oye, o Hugo, Lucas, es imposible que yo pierda grasa con eso. Te he dicho, seguro que te ha pasado, ¿no? Cuando has entregado el plan, decir, wow, pero con esto voy ¿Pero puedo comer ñoquis? ¿Puedo comer gnocchi? Sí, sí, hostia, brutal. O, pero chocolate, pero puedo comer chocolate y dices, buah, por lo que habrá pasado esa persona para pensar que para perder grasa tiene que dejar, por ejemplo, todo el dulce, tiene que renunciar a lo que le gusta. Claro, es que ahí no requiere de esa fuerza de voluntad, porque va a disfrutar del plan. Entonces va a poder mantenerlo. Y otra cosa que, el segundo punto que para mí contribuye más a tener esa fuerza de voluntad y conseguir ese cambio, es tener máxima claridad de cómo se van a dar las cosas. Es decir, tener prácticamente las decisiones automatizadas. Yo sé que lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana voy a ir a entrenar. Como ya lo tengo integrado, lo tengo automatizado, no decido. Simplemente cuando llega la hora voy y entreno. De esta forma reduces muchísimo la fricción y no dependes de esa fuerza de voluntad porque ya está tomada esa decisión. Que llega el fin del día, momento en el que una mujer ocupada con mil responsabilidades puede flojear más. Me absorbe el armario, atraco la nevera. Ostras, tener la cena ya lista, saber premeditadamente qué vas a cenar, tener opciones que si no tienes ya la cena lista, que tarde muy poco en dejártelo listo. Todo eso va a hacer que sea mucho más fácil que la persona cumpla con un ABC que haga que consiga ese cambio. Y de repente ve esos resultados y ya deja de pensar que no tiene fuerza de voluntad. Y entra en un ciclo positivo de veo resultados, tengo confianza en mí misma, como tengo confianza y esa motivación de ver esos resultados, tengo aún más resultados y eso es lo que hace que tú en un periodo
amplio de tiempo consiga un gran cambio. Buah, totalmente. Así como resumen los puntos que llevamos, nos queda alguno más, ¿no? Pero tener un buen porqué, para los puntos para no depender de esa fuerza de voluntad. Número 1, tener un buen porqué. Número 2, tener un plan disfrutable. Si tú no disfrutas de tu plan y de las comidas que estás haciendo es imposible. Número 3, tener claridad y para tener esa claridad tomar el mínimo de decisiones posibles. Y número 4, yo añadiría tener un buen profesional a tu lado. Si tú tienes un buen profesional a tu lado que inicialmente tome esas decisiones por ti, porque tú no sabes tomarlas, no pienses que sabes tomarlas, porque si llevas muchos años en esa situación, no sé qué es aquello que te puede hacer pensar que en un mes vas a poder cambiarlo. Entonces, tener a alguien que te acompañe en ese proceso para no depender de esa fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque va a tomar las mejores decisiones para ti y decisiones que van a hacer que tú no dependas de esa fuerza de voluntad. Entonces, como punto número 4 podemos decir, invertir en un profesional que te ayude en este proceso, ¿no? Sí, y al final eso va a contribuir a tener esa claridad y que cuando tengas dudas puedas resolverla, porque el paradigma o el modelo de ayudar a otras personas que existía hasta ahora era el presencial, en el que vas, te pesan, te manda la dieta de PDF que cuelga en la nevera y no lo vuelvas a ver hasta dentro de 4 semanas. Eso ya no funciona. ¿Por qué? Porque en esas 4 semanas van a haber inconvenientes, van a haber momentos de duda, van a haber eventos e imprevistos. Y si tú no tienes esa voz que te diga, vale, pues haz esto, 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 o la mejor forma de abordarlo, esto, o que simplemente te apoye en ese momento de duda, si tú no cuentas con esa persona es mucho más fácil que caigas, que pienses que te falta fuerza de voluntad y que vuelvas a empezar este proceso una y otra vez. Por eso, ostras, yo cuando veo un nutricionista que trabaja de esta forma y digo, ¡buah! Qué complicado lo tiene que tener para conseguir dar resultados de verdad. Porque si nosotros mismamente, con un programa en el que estamos muy encima, vamos ofreciendo soluciones a sus problemas, cuentan con un plan que disfrutan, adaptamos los entrenamientos para que puedan cumplir con los tiempos. Si aún así hay casos en los que dices, ¡buah! Tengo que estar aún más encima para que consiga ese cambio, pues si ese mismo caso fuese un profesional de PDF, es completamente normal que piense que no tenga fuerza de voluntad, porque no consigue ese cambio. Totalmente, totalmente. Y como punto número 5, ¿no? Añadiría quitar esa mentalidad del todo nada que tanto Sí, daño ha hecho. sí, sí. Si es que tú mismo lo has dicho, ¿no? Tener esa compasión contigo misma, decir, oye, es imposible que en un periodo de 6 meses, un año, el tiempo que haga falta para que tú consigas tu cambio, no surja nada. Es totalmente utópico, es iluso, ¿no? Pensar que en un periodo de 6 meses no vas a tener un problema de pareja, un problema en el trabajo, cualquier tipo de situación que a priori te pueda alejar del plan. Entonces, número 1, ser previsores, ¿no? Ser conscientes de que eso va a ocurrir y aparte de eso, no castigarnos cuando ocurran esas situaciones, ¿no? Sino actuar con esa condescendencia hacia nosotros mismos y decir, oye, lo estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes ahora mismo. De hecho, una pregunta que tenemos los dos en las revisiones semanales es del 1 al 10 que también puntuarías tu semana en, yo qué sé, a nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento, a nivel de sueño. Claro, muchas veces a lo mejor alguna asesorada pone un 6. Y dices, un 6 no es muy buena nota, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado. Te pones a mirar el resto de la revisión y te dice que le ha bajado la regla, que en el trabajo tiene una carga brutal. Y dices, a ver, aquí tenemos dos cosas que están haciendo que tu semana es muy difícil que no sea de 6. Y tú, aunque esa semana sea de 6 estás dando un 6. Entonces, sé condescendiente contigo misma y te, oye, que a lo mejor esta semana lo máximo que puedo dar es un 6, ¿no? Y cuando tú eres consciente de eso y te hace clic en la cabeza, es cuando ya no dependes de esa fuerza de voluntad, porque esa fuerza de voluntad va arraigada, ¿no? A esa mentalidad de o lo hago todo perfecto o no hago nada. Entonces, ten esa compasión contigo misma de decirte, no todas las semanas van a ser perfectas y sé consciente de ello. Y ahí es cuando no viene ese ruido de, buah, tengo que, ¿no? Y ahí es cuando dependes de esa fuerza de voluntad. Sí, yo en concreto les pregunto cómo valorarían su compromiso y hay casos en los que me dicen, pues, esta semana es de 7 y justo analizo toda la semana y les tengo que aclarar, digo, mira, si en esta semana solo has podido dar el 70% y has dado un 70%, el compromiso es de 10 Totalmente. y tienes que tenerlo clarísimo. Y lo que ocurre es que este perfil de mujer ocupada con mil cosas encima tiende a tener mucha exigencia. Y en el momento en el que no puede llevarlo todo como le gustaría, que hay algo que se le dificulta, que no puede cumplir con algo en concreto, enseguida empieza a sentir esa culpabilidad o no estoy llevándolo como me gustaría. Y tenemos que hacerle entender que en un proceso a largo plazo para conseguir un gran cambio,
estos eventos, estos imprevistos siempre van a surgir. Y por eso tenemos un vídeo que se llama Sé que vas a fallar. Porque es que es inevitable. Le ocurre a todo el mundo. ¿Cómo vas a pensar que vas a tener 6 meses de tu vida donde no va a ocurrir absolutamente nadie va a poder cumplir con todo? Imposible. 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 Totalmente, totalmente imposible. Vamos, 100%. Y aparte, ¿no? También el quitar esa mentalidad de todo o nada, tener una mentalidad a largo plazo, ¿no? Porque seguro que te ha pasado que te dicen, oye, Hugo, pero yo esto no puedo conseguirlo en 2 meses. No puedes conseguir perder grasa, no puedo conseguir grandes cosas en un mes. Sí, claro que sí, ¿no? Podemos perder 4 kilos de grasa incluso en un mes, sí, perfectamente. Ahora, ¿cuántos de esos 4 kilos de grasa vas a mantener si estamos solo juntos en el programa un mes? Claro, sí. Vamos, el motivo por el que nosotros trabajamos con una persona a largo plazo es porque tú en un corto periodo de tiempo puedes conseguir buenos resultados, pero para conseguir que esa persona cambie su vida necesitas de un tiempo. Porque ya no es solo el cambio a nivel físico, sino el integrar todos estos cambios, el romper con esa identidad que llevas arrastrando a causa de todos los intentos que has llevado a cabo y que no te han conseguido ayudar. Todo eso requiere tiempo. Y la única forma que tenemos nosotros de asegurarnos de que cuando tú vueles sola no des paso hacia atrás, porque nosotros lo que más queremos es que esa persona consiga el cambio y que pueda mantenerlo, la única forma es de verdad darte todas esas herramientas y asegurarnos de que las integras. Porque yo podría mandar información ahí a cascoporro allí fuera y puedes ponerte a buscar. Pero la única forma de integrarlo es tener esa persona que te acompañe, que te vaya digiriendo la información, que vaya respondiendo a esas dudas y que a base de cumplir, a base de semana a semana ver que eres capaz, que vas haciendo, que vas avanzando, ir creyéndote que eres perfectamente capaz. Porque hay mucha gente que piensa que es un caso perdido, que no puede conseguirlo porque lo ha intentado en muchísimas ocasiones. Claro. Ya, totalmente. De hecho, para no depender de esa fuerza de voluntad, ya al punto que hemos mencionado de tener esa mentalidad a largo plazo, ya quita por completo, ¿no? El pensar que puedes conseguir las cosas en un mes. Si es que si lo consigues en un mes, luego ¿qué viene? Pues efecto rebote. Luego viene que no lo vas a conseguir. Y luego hemos hablado de que contrates a un profesional para que tome esas decisiones por ti al principio. Porque ese profesional sabe cuáles son las mejores decisiones para ti, sabe de qué forma puede ayudarte al máximo con las condiciones que tú tienes en ese momento. Vamos a poner que tienes un viaje, pues sabe cómo ayudarte de la mejor forma posible para que tú lo adaptes todo a ese viaje. Pero claro, si tengo ese profesional tomando esas decisiones por mí en un periodo tan corto como un mes, luego de terminar ese mes, ¿quién va a tomar las decisiones por mí? Yo. En un solo mes habré aprendido yo a tomar las decisiones que llevo años sin saber tomar. Imposible. Pues si es que mismamente mirar nuestro propio caso, lo que hicimos al inicio y pensar en que si hubiésemos estado con un profesional 1 o 2 meses hubiésemos sido capaces de conseguir un cambio a largo plazo. Si nosotros que nos dedicamos a esto y que nos hemos formado en ese momento inicial no hubiésemos sido capaces, una persona de a pie que no ha estudiado, que no se ha formado sobre esto, como es normal, porque cada uno tiene su vida y su vida laboral, es muy complicado, prácticamente imposible. Totalmente. De hecho, lo has dicho antes, ¿no? El tema de que en el mundo de la nutrición es como el último eslabón, en el sentido de que hay otros profesionales, como puede ser un fontanero. Se te rompe la cañería, llamo al fontanero. Tengo un problema en la muela, voy al dentista. Mi perro tiene un problema, voy al veterinario. Pero luego tengo un problema de salud, tengo un problema de que quiero perder grasa, de que no me veo nada bien en el espejo. Y lo último a lo que recurro es a un profesional de la salud. Antes de todo eso, voy a probar con el ChatGPT, voy a probar con el Herbalife, voy a probar a ver qué me dice, ¿no? El gurú ese que tú decías de las gafas amarillas. Pruebas 1000 cosas antes de ir a un profesional de la salud que sabes que te va a poder ayudar. ¿Por qué crees que pasa eso, Hugo? ¿Por qué crees que, ostras, somos el último eslabón en ese sentido como para ayudar a alguien y la gente sabe a qué profesionales acudir en cualquier otro ámbito de la vida, pero luego cuando se trata de su propia salud y un problema que lleva arrastrando años, decide probar cualquier cosa menos contratar a un profesional? Para mí, el problema es que podemos encontrarnos con dos perfiles de mujeres en concreto. El primero es la mujer que él sí que lo ha intentado, que se ha puesto en manos de otros profesionales y esos profesionales han terminado decepcionándola porque no han sabido cómo ayudarla. En esos casos es totalmente comprensible que la persona muestre cierta desconfianza y sea reacia a empezar un proceso así. ¿Por qué? Porque ya ha probado, ya ha intentado y no se ha dado.
Claro, el problema ha sido cuál ha sido el intento, que seguramente ha sido un profesional que no está especializado en tu caso, no estaba encima tuya, que hasta ahora lo que ha sido el paradigma de la dieta de PDF que cuelgas de la nevera que realmente no te ayuda. Tenemos ese perfil de persona, que se puede tener esa desconfianza. Pero luego tenemos otro perfil de persona que por ego, podríamos decir, piensa que es capaz de conseguirlo. Y realmente si te pones a pensarlo y a reducirlo al absurdo, es muy tonto pensar así. O sea, tiene un problema que seguramente está arrastrando desde hace años, que seguramente hayas tenido intento, aunque no haya sido de manos de un profesional, por tu propia cuenta. No lo has conseguido. Va pasando el tiempo, cada vez se va reafirmando más la idea de que, ostras, lo mismo eres un caso perdido, que no estás condenada. Ostras, en este caso, sí que podríamos decir como que esa falta de humildad a la hora de buscar esa ayuda, que es normal, que a todos nos da reparo buscar ayuda o pensar que no somos capaces por nosotros mismos. Pero al igual que cuando tiene un problema con fontanería, llama al fontanero, ya se rompe el coche, va al mecánico, en un caso así, con algo tan importante, que hablando de coche, un vehículo, no hay vehículo más importante en tu vida que tu cuerpo y tu salud. Ostras, lo mismo tendríamos que tomar decisiones diferentes. Totalmente. De hecho, una frase que le digo a muchas de las asesoradas: número uno, la decisión más difícil ya la has tomado, que es invertir en ti y de verdad priorizarte. Eso es una muestra de humildad, ¿no? De dejar tu ego a un lado y decir, mira, oye, yo sola no he podido, he probado otras cosas. Lo que he probado hasta ahora tal vez no era lo mejor, que es lo que le pasa a la gran mayoría, ¿no? Que prueban pues esa típica dieta de PDF, dieta de 50 euros de copia-pega, que no vale para absolutamente nada, merma su confianza. Entonces, otras, superar, ¿no? Esa barrera de volver a sentir esa confianza y tener la confianza en otro profesional de decir, venga, voy a intentarlo contigo. Eso es brutal. Pero siempre le digo, no hay persona más importante en tu vida que tú misma. Entonces, ¿qué sentido tiene que estés priorizándote en todas las otras áreas de tu vida, dejándote a ti misma en el último lugar, cuando la persona más importante que tienes en tu vida eres tú misma? Porque si no estás bien tú misma, no le puedes dar absolutamente nada, ni a la gente a la que más quieres, ni a los demás. De hecho, una muy buena motivación, ¿no? Para ese cambio, ese buen porqué, podría ser precisamente ese. Ostras, me voy a priorizar por una vez en mi vida para yo poder darle también lo mejor a los demás. Si tú no estás bien, no vas a poder hacer eso. Y es que además el perfil de mujer ocupada cumple con esas dos premisas. Primero, la autoexigencia de decir, quiero llevarlo todo bien, que al final va asociado a esa mentalidad del todo o nada. Y luego el no priorizarte. El que siempre hay alguien que va por delante. Ya sean hijos, padres, pues, tengan cualquier cosa, el trabajo, la casa. Y al final eso hace que cada vez se sientan peor y que por ende no puedan darle el 100 a lo suyo o a lo que ellas quieren, porque no se sienten bien con ellas mismas. Totalmente. Hemos hablado, ¿no? De tener ese buen porqué. Hemos hablado de esa fuerza de voluntad y esos hábitos. ¿Qué viene antes de esa fuerza de voluntad? Podríamos decir que viene antes de esa fuerza de voluntad y esa motivación. Diríamos que los hábitos, ¿no? Hemos hablado de, ostras, de no tomar muchas decisiones a lo largo del día. Me ha parecido brutal el ejemplo de Barack Obama. No lo conocía ese ejemplo. Pero antes de esos hábitos viene la identidad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esa identidad y qué importancia tiene en no terminar dependiendo de esa fuerza de voluntad. Sí, porque a ver, lo primero es irnos a los datos. Y no existen personas que tengan más o menos fuerza de voluntad, sino como hemos dicho, hay aspectos en los que le cuesta a unas personas y otras que no les cuesta, como en mi caso lavar los platos o entrenar. Y luego que la persona que parece que tiene más fuerza de voluntad, lo que pasa es que se lo pone más fácil, ¿vale? Vemos una persona y decimos, ostras, qué fuerza de voluntad tiene, cómo cumple, y la realidad es que, primero, se lo pone muy fácil y segundo, lo ha integrado en su día a día, es decir, forma parte de su identidad. Entonces, de esta forma es mucho más sencillo que un perfil así vaya cumpliendo y vaya reforzando esa identidad. Porque como siempre nos vamos, aquí lo más importante de todo es la mentalidad. Y si tú te concibes como una persona que no tiene fuerza de voluntad, es mucho más fácil que ante una circunstancia compleja caigas. Y estoy seguro de que te has demostrado que tienes fuerza de voluntad, aunque sea en otros ámbitos. Porque una persona que lleva a los hijos adelante, que lleva la casa a cuestas, que tiene el trabajo, que tiene mil responsabilidades, en esos aspectos sí considera que tiene fuerza de voluntad. Pero luego, a la hora de la pérdida de grasa, piensa que no. O sea, Y es que ni se habrá parado a pensar eso, ¿no? Una persona que se identifica como alguien que no tiene fuerza de voluntad probablemente ni se pare a pensar en qué áreas de su vida sí que tiene esa fuerza de voluntad.
Claro, y hasta que una mujer que quiere perder grasa no entiende primero va esa identidad, que se tiene que identificar como una persona, ostras, responsable, que quiere ese cambio, que tiene esa capacidad de conseguirlo. Si consigue identificarse y tener esa identidad, vendrá ese hábito, va a ir a entrenar mucho más fácil, va a preparar sus comidas muchísimo más fácil y encima las va a disfrutar con las recetas que va a tener y en consecuencia va a tener mejores resultados. Y esos resultados van a reforzar de nuevo esa identidad. Entonces sería identidad, hábitos, resultados y resultados que refuerzan esa identidad. Sí, totalmente. Y el problema es que siempre tratamos de conseguir un cambio centrándonos en el resultado. Es decir, quiero perder peso. Ese es el resultado o el objetivo. Pero no vamos más a la profundidad, a lo que de verdad va a hacer que tú consigas ese cambio y que lo mantengas, que es esos hábitos que están reforzados por esa identidad. Y luego viene el síndrome del corredor, que es la persona que quiere prepararse, por ejemplo, una media maratón, ¿vale? Que solo se centra en ese resultado, ni en hábitos ni en identidad. Se prepara esa media maratón, la concluye y ¿ahora qué? Ya está, se acabó. Bueno, y la sensación de luego, ¿no? Ese después, esa sensación de vacío, horrible. De hecho, yo para prepararme a tarima no podía tener en mente como único objetivo subirme a esa tarima. El Mm, objetivo era, ostras, ¿qué tipo de persona tengo que ser yo para terminar subiéndome a esa tarima? Tengo que ser una persona responsable, tengo que ser una persona, ostras, bastante cuadriculada, ¿no? En ese sentido, para competir no te queda otra, lo hemos dicho al principio, ahí sí que necesitas esa fuerza de voluntad. Para perder algo de grasa no hace falta, ¿no? Pero claro, si mi único objetivo es subirme a esa tarima el día siguiente de haber conseguido eso, ¿qué? Una sensación de vacío, ¿no? De decir, buah, ¿y todo esto para qué? ¿Para subirme allí tintado? No, ningún sentido. Entonces, pensar, ¿no? Como identidad y como antes de esos resultados, que son una consecuencia, pensar en lo que nos lleva a esos resultados, que es tener esa identidad que me permite tener unos buenos hábitos, esos buenos hábitos me dan esos resultados. mm. Totalmente. Sí, y además del sentimiento de vacío, es que es muy fácil volver a tener los hábitos de antes. Por eso te has centrado en ese resultado, no has cambiado esa identidad. Es decir, una persona, por ejemplo, que tenga, yo qué sé, que no entrene, ¿vale? Y se prepara esa carrera. Si no ha cambiado esa identidad, cuando termine esa carrera, lo más probable es que vuelva a no entrenar. Y ahí es cuando estás fallando. O sea, estás plantando todo desde un muy mal prisma. Sí, serán subidas y bajadas Mm. totalmente, todo el rato, ¿no? Tengo este objetivo, pum, lo consigo otra vez, vuelvo al punto de inicio y así todo el rato y cada vez con menos fuerzas para iniciar un nuevo cambio. Brutal. Totalmente. Totalmente. Vamos a poner aquí una dicotomía, ¿no? Vamos a poner para que quede ya claro, yo creo que está ya clarísimo nuestra opinión respecto a depender de la fuerza de voluntad en un proceso de pérdida de grasa, pero vamos a poner dos casos. Una mujer A, que piensa que tiene que hacerlo todo perfecto, que depende mucho de esa fuerza de voluntad porque tiene un plan que es prácticamente imposible de seguir, con todos los días la misma comida, vamos a poner que ni cena. Esa chica que se ha quitado todos los carbohidratos, esa mujer A, ¿no? Que depende de esa fuerza de voluntad, que tiene que ser súper disciplinada, que es súper estricta, que no puede fallar ningún día. O una mujer B, que sabe que la fuerza de voluntad está ahí, que puede ser un recurso que le puede venir muy bien en algunos momentos del día, sobre todo por la mañana, es consciente de eso, tiene un plan con recetas fáciles, con recetas que disfruta y tiene una mentalidad de largo plazo. No se centra únicamente en el resultado, sino en la persona que se tiene que convertir para conseguir ese resultado. De esas dos mujeres, yo creo que está clara ya la respuesta, Nada. la A, evidentemente. ¿Cuál crees que consigue mejores resultados, Hugo? No, lógicamente, la persona que va a mirar a largo plazo va a conseguir no solo ese resultado, sino consolidar esa identidad. Y es que de nada sirve el conseguir un cambio si no va a poder mantenerlo. ¿Qué es lo que tiende a hacer una persona? El restringirse un montón, sacrificarse durante un tiempo, conseguir un resultado que lógicamente es insostenible y volver a empezar, y volver a empezar, y volver a empezar. Y cada vez que vuelve a empezar piensa que no tiene fuerza de voluntad. Pues lógicamente cuando rompemos con esa mentalidad del corto plazo, nos centramos en ese largo plazo, primero vamos con mucha más paciencia. No tenemos esa ansia de quiero ver resultados ya. Ya, O sea, ya, no, ya, ya. estoy sabiendo que este cambio es para toda la vida. O sea, no tengo prisa. No tengo, lógicamente, queremos ver resultados, queremos que esos resultados nos motiven, pero no voy con, ostras, que de aquí a X tiempo tengo que haber perdido X kilos. No, nos olvidamos de esa ansia. Y luego que si tú quieres conseguir un gran cambio a corto plazo, la única forma es restringirte, pasarlo mal, matarte a cardio, estar todo el día dependiendo de esa fuerza de voluntad. Y la forma de conseguir un cambio que de verdad sea duradero es disfrutando de ese plan
integrándolo en tu día a día, haciéndolo muy fácil, demostrándote que salirte del plan forma parte del plan, Escuchando con hambre de más también. escuchando con hambre de más. Entonces, entre esos dos casos es evidente quién va a conseguir un mejor cambio y quién se va a sentir pleno a largo plazo. ¿Y Pero el quién problema lo es va que a muchas veces mantener? pensamos solo en ese corto plazo. Sí, lo que rápido llega, rápido se va. Sí, totalmente. 100%. Brutal, brutal, Pues Hugo. muy bien, tío. Hemos tratado bien el tema de la fuerza de voluntad, que tengan claro que tienen mucha fuerza de voluntad y si en algún momento en la pérdida de grasa no han conseguido ese cambio es porque no han dado con esa herramienta adecuada y no han tenido esa ayuda que realmente le solucione los problemas que le van surgiendo, porque en una vida así, con tanto estrés, con tantas cosas, problemas van a ocurrir siempre. Así que por ese lado, perfecto. Pues nada. Si nos estás escuchando desde Spotify, desde iVoox, desde Apple Podcast, puntúanos con 5 estrellas. Si nos estás escuchando desde YouTube, suscríbete, que nos ayuda un montón. Deja tu like, deja tu comentario diciendo qué nos ha parecido el podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Chao. Bien. Este sí está grabado, ¿no?